Buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar, Cómo enfrentar los cambios en las organizaciones, parte 3, gestionar de manera efectiva. El día de hoy en alianza con Logos to Be. Vamos a asignar de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan unir a la sesión. Agradecemos su permanencia en línea. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulte o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. En Novasoft queremos destacar los factores que permitieron definir a KFC Colombia como un caso de éxito. El primero es disposición al cambio, segundo, conocimiento de la normatividad legal y core del negocio, y el tercero, la aplicación de estrategias y ejecución de modelos de implementación de Novasoft. KFC fue fundada en 1939 por el coronel Harlan Sanders, quien en su momento freía el pollo en ollas caseras y precisamente en su casa. En la actualidad, hacemos la elaboración y preparación de este pollo en ollas freidoras industriales y utilizando, por supuesto, nuestra famosa y exitosa receta original de 11 hierbas y especias. KFC a nivel mundial tiene 18.000 restaurantes y hace presencia en 120 países. En Colombia tenemos 62 restaurantes en 9 ciudades. Tenemos 1.800 colaboradores y nuestra meta es cerrar con 2.000 y en más de 70 restaurantes a nivel nacional. La necesidad de la organización estaba básicamente en la oportunidad de tener mejor productividad dentro de recursos humanos, mejores procesos de nómina y adicional pagos en la seguridad social. Antes de Novasoft utilizábamos un software muy básico, realmente era muy manual y poco confiable. El mayor beneficio que tiene Novasoft versus ese software anterior es la oportunidad de la información ante el cliente interno. Estamos llegando a todas las personas, estamos llegando con información precisa, confiable y eso hace que nuestro proceso sea óptimo y veraz. Nosotros implementamos, y realmente hay que resaltar que fue en tiempo récord de 2 meses, toda la parte de gestión humana, toda la parte de nómina, portal web de empleados y Smart Report. Es una experiencia excelente desde la evaluación de las necesidades, la oportunidad en todo el proceso de desarrollo de nuestra implementación y después la resolución de las dudas que hemos tenido durante ese proceso final. Con la implementación de software solucionamos la agilidad en todos nuestros procesos y sobre todo la entrega de resultados financieros y contables de una manera ágil y confiable. Novasoft es optimización, es automatización y es oportunidad. Recomendaría Novasoft porque es un software robusto de talla mundial y que aplicaría para las necesidades de cualquier compañía.
Reconocemos en KFC el trabajo en equipo, motivación, dedicación y esfuerzo. Les agradecemos su compromiso y confianza depositada en Novasoft. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar, Cómo enfrentar los cambios en las organizaciones, parte 3, gestionar de manera efectiva, el día de hoy en alianza con Logos 2B. En esta diapositiva pueden identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En esta parte inferior encuentran el botón Preguntas y Respuestas, en el cual pueden ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final tendremos el espacio para respuesta a esas preguntas. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice el webinar. Y para quienes no conocen a Novasoft, Novasoft es una compañía que tiene 35 años de experiencia en el mercado, se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación en buenas prácticas de innovación, la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. El día de hoy, como les mencionaba, nos acompaña Logos 2B. Logos es una compañía que se encarga de apoyar los procesos de cultura y liderazgo en las organizaciones, brindan acompañamiento para lograr la certificación B. Las empresas que se certifican como empresa B asumen un compromiso de mejora continua y ponen su propósito empresarial socioambiental en el centro de su modelo de negocio. La certificación B es la medición y análisis de las 5 áreas más relevantes, que son gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente. Permite una revisión detallada de todas estas áreas con el fin de ayudar a identificar todos los posibles puntos de mejora y oportunidades para ser agentes de cambio en la economía, protegiendo la misión y potenciando el triple impacto. El día de hoy nos acompaña por un lado Lina Álvarez Lozano. Lina es administradora de empresas con más de 15 años de experiencia en el ámbito corporativo y comercial. Ella es coach ontológico de Newell Fight Networks, con 5 años de experiencia como coach en procesos de transformación cultural y desarrollo de líderes para organizaciones. Tiene experiencia en procesos de coach organizacional en más de 100 compañías como Seguros Bolívar, Constructora Capital, Oxxo, Grupo Norgas, entre otros. Y por el otro lado nos acompaña Rafael García Castaño, es psicólogo con experiencia de más de 20 años como psicoterapeuta individual, cuenta con especialización en psicología clínica y psicoterapia psicoanalítica. Formación en universidades como la Universidad Pontificia de Comillas, España, y formación en psicología transpersonal y programación neurolingüística. Entonces, en este momento, para empezar, voy a dar paso a Jorge Converse, gerente de la Unidad de Gestión Humana, que nos va a dar unas palabras antes de iniciar con el contenido de esta sesión. Adelante, don Jorge, muchas gracias. Juliana, muchas gracias a ti. Muy buenos días para todos. Bueno, quiero primero que todo agradecer la asistencia de quienes nos acompañan en el día de hoy. Algunas personas nos han acompañado en los 2 webinars anteriores que tienen que ver sobre este tema. De modo que es para nosotros motivo de orgullo contar con ustedes, saber que nos han acompañado, que han seguido este ciclo de conferencias. Y pues desde Novasoft siempre tratando de traer contenidos relevantes que sean muy significativos para la gestión en cada una de sus compañías. Quiero también agradecerle a Lina y a Rafael y felicitarlos por las presentaciones anteriores. Han sido excelentes, los comentarios que hemos tenido han sido muy positivos y sé que existe una motivación muy alta por estos temas que estamos desarrollando. Hoy pues se va a llevar a cabo la tercera, digamos, parte de este ciclo en donde hemos venido hablando de las emociones. En el primero recuerden que hablamos sobre reconocer los estados emocionales, en el segundo sobre indagar y expresar esas emociones, y hoy nos vamos a enfocar en el gestionar. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Lina y con Rafael, y muchas gracias por esta nueva presentación.
gracias, don Jorge. Entonces, en este momento voy a dar paso a Lina para que inicie la presentación. Muchas gracias, Lina. Adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Nosotros ahorita antes de iniciar estábamos como haciendo un recorrido de lo que había sido o de lo que ha sido estos espacios y charlando un poco que las compañías siempre están muy atentas al conocimiento desde diferentes frentes, que Novasoft los tiene muy bien acostumbrados a mantenerlos actualizados en diferentes temas normativos, temas tributarios, temas que son necesarios para la gestión. Pero también, y no menos relevante, hemos escogido estos temas que hacen que efectivamente esa ejecución pase. Muchas veces estamos orientados a la ejecución y aprender los nuevos temas que nos permiten llegar al resultado, que obviamente eso está correcto, pero también a veces se nos olvida que son las personas las que ejecutan y las que logran que ese resultado se dé. Y cuando hablamos de las personas, pues necesariamente hablamos de un ámbito bastante relevante. Nosotros con Rafa, las intervenciones que hacemos en las compañías, ahorita al final vamos a contarles un poquito de esto, pero quería adelantarme en que hay 3 dominios o 3 frentes desde donde las personas aprendemos y tiene que ver con el cuerpo, con las emociones y con el lenguaje. Y en estos webinars lo que hemos hecho es combinar el tema emocional con el tema del lenguaje, aprender algunas habilidades que nos van a permitir gestionar de manera efectiva las emociones. Algunas personas nos han acompañado en los 2 webinars anteriores. Hoy vienen unas personas también por primera vez, súper bienvenidas. No significa que porque no hayan estado en las 2 anteriores, esta no vayan a entenderlo, seguramente lo van a entender. Y también los invitamos, hay unos videos que Juliana ha grabado de los 2 webinars anteriores y seguramente se los vamos a poder compartir para que unan esta tercera parte con las otras 2. Si bien es cierto, hemos venido trayendo como una estructura, hoy se van a sentir súper cómodos, o sea que no se preocupen si no estuvieron en las 2 anteriores. Entonces, Rafa, voy a presentar, compartir pantalla. Compartir pantalla por aquí, ustedes me cuentan si la están viendo. Y lo que voy a hacer antes de que iniciemos es un pequeño, bueno, voy a contarles hoy cuál es el objetivo. Nosotros hemos transitado, como dijo Jorge, en 3 o en 2 momentos importantes en esto de gestionar las emociones en momentos de cambio. Y nosotros nombramos momentos de cambio diferentes situaciones que viven las compañías. Entonces decíamos en el primer webinar que cambio puede ser un nuevo líder que esté llegando a la compañía, un nuevo software que estemos implementando, por ejemplo, como Novasoft. También estamos uniendo, digamos, 2 áreas o estamos lanzando un nuevo producto. Las empresas están en constante cambio y más hoy en día los factores externos hacen que esto esté en constante movimiento. ¿Y qué pasa al interior de los equipos? Que hay unas emociones allí que nos acompañan a que nuestros proyectos sigan adelante y otras emociones que de repente nos cierran posibilidades. Entonces, en el primer webinar aprendimos a reconocer que hay muchísimos estados emocionales y que como líderes y nosotros también como ejecutores debemos aprender a reconocerlos. Esa fue como una primera parte. En la segunda parte vimos cómo indagar, es decir, cómo decir, venga, yo los estoy viendo, aprender a tener esa sensibilidad de poder ver qué está pasando en el equipo y cómo expresar y cómo preguntar, hacer preguntas poderosas para decir en qué están, en qué está el equipo, porque yo sigo por un lado, quiero que lleguen unos resultados, pero ellos no arrancan. Entonces, esa segunda parte les dimos
una estructura para poder indagar y expresar de manera efectiva. Y hoy aprenderemos cómo gestionar las emociones, cómo gestionar los estados emocionales, pero desde una postura clave que es la responsabilidad. Entonces ahí nos vamos a meter bien profundito. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo le dije a Juli y a Rafa que yo quisiera escucharlos de pronto un poco. Si alguno de los que está aquí, de los asistentes, ha estado en los dos webinars, ustedes recibieron el material o han visto el video, ¿quién podría por el chat o si quieren levantar la mano y contarnos cómo ha sido esto de ser un poco más consciente de los estados emocionales, de reconocer si se han atrevido a indagar, a parar y preguntar en sus equipos cómo están? Yo quisiera escuchar un poco, voy a dejar un momento de compartir para poder verlos. Escucharlos. Si hay alguien que se atreva a levantar la mano, adelante y podemos abrirle el micrófono. O por el chat la pregunta específica es si han explorado el mundo emocional, si han estado mucho más conscientes de esa gestión emocional y si la estructura de las preguntas se han atrevido a incorporarlas en algún momento. Entonces, voy a hacerles esa pregunta en el chat y no en preguntas y respuestas. Yo quisiera que lo hiciéramos en el chat. Ah, mira. Hay una manito levantada. Entonces, Juli, ¿tú me ayudas a darle la palabra o ya tiene el micrófono abierto? Para responder las preguntas, pueden utilizar la opción de preguntas y respuestas. Entonces, para que puedan participar a través de esa opción. Ok, bien. Entonces, Diana García tiene la mano levantada. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Diana, cuéntanos. Qué bueno que nos vayas a contar como tu experiencia. Bueno, sí, mira, yo estuve en los otros dos webinars anteriores y pues básicamente me parece muy importante lo que ustedes plantean acerca de que los líderes siempre deben estar muy pendientes de las emociones de sus subalternos. A mí me parece importante en el sentido en que cuando tú gestionas las emociones de tu equipo de trabajo, logras mucho más compenetración, mucho más trabajo en equipo, porque pues todos somos seres humanos y digamos que en cierto momento de nuestras vidas, para nosotros sí es importante y es motivador que nuestro líder esté pendiente del manejo de esas emociones. Afortunadamente, pues digamos que en la empresa en la que laboro, que se dedica a toda la parte de recursos humanos, tenemos como muy clara esa circunstancia y sabemos que todos somos un mundo diferente, que tenemos sentimientos y pensamientos distintos y pues digamos que tratamos de abrir espacios en los que todos podamos en un momento determinado ofrecer nuestro punto de vista y nuestra postura sobre las decisiones empresariales. Y yo pienso que eso es un diferencial de cambio en las organizaciones hoy en día, porque un empleado que se siente reconocido, que se siente importante en una compañía, logra generar un sentido de empatía y de compromiso con la empresa único, ¿sí? Que no desarrolla uno fácilmente en una empresa en la que todo el tiempo es coercitivo el trato hacia sus colaboradores. Entonces, a mí sí me gustaría como dejar ese mensajito para todos los líderes que están en la reunión y también para las personas que somos guiadas por líderes, en el sentido en que todos somos un mundo diferente y siempre debemos respetar la individualidad y los sentimientos y pensamientos de cada persona del equipo de trabajo. Gracias. No, fantástico. Diana nos hizo un resumen fabuloso de lo que nosotros proponemos, ¿no, Rafa? Como por qué la importancia de la gestión emocional en las organizaciones. Bien. Bien, ¿alguien más? Hay un par de preguntitas en preguntas y respuestas. Entonces, Rafa, si las logras ver. Sí, bueno, aquí nos habla Diana Mateus y nos dice, en nuestra actualidad laboral nos hemos visto bastante afectados por los procesos emocionales de nuestros integrantes, que si bien es cierto no se tenían muy en cuenta,
Hemos notado la importancia y la relevancia de poner más atención a ello, dado que afecta el clima laboral y el rendimiento de las actividades propuestas. Creo que aquí hay un tema que es interesante y es, de pronto es muy obvio, pero todos los días estamos interactuando, todos los días estamos hablando, utilizando el lenguaje y todos los días las interacciones tienen un componente emocional. O sea, no nos podemos sustraer de comunicarnos y de estar en conexión con las emociones. Y, y si no estamos atentos a ellos, si no estamos desarrollando esa capacidad de la autorregulación y de la autoconciencia, probablemente, como dice Diana, se va a ver afectado el clima laboral, es lo más probable. Y también Nicolás Vivas nos cuenta, dice, el estado de ánimo en estas situaciones de cambio es sumamente importante, afectan la concentración, calidad y efectividad del trabajo. Responder efectivamente en estos momentos claves fortalece la confianza de los líderes. Sí, Buenísimo. Esas son las Sí, las dos comentarios. Nicolás habla algo súper chévere, Rafa, que tiene que ver con la confianza. Y efectivamente voy a unir como las tres intervenciones. Miren, la relevancia de lo que nosotros proponemos en parar, escuchar y ser sensible a lo que el equipo está viviendo, efectivamente lo que hace es tejer un lazo de confianza y mantener un lazo de confianza más estrecho, porque en la medida que nosotros como líderes estemos más atentos de lo que le pasa al equipo, del estado emocional con los que se están moviendo hacia el resultado, pues es clave para poder tejer una confianza. Y la confianza también es una emoción. La confianza es esa emoción que nos permite coordinar con otros, generar futuro con otros. Si eso no está en el centro, seguramente se nos va a hacer muy difícil impulsar el tema de un cambio, impulsar un tema de cohesión de equipo, impulsar hacia el resultado un momento de cambio. Y Diana decía algo importante, si yo no soy líder, pero soy ejecutor, pues si el líder me dice, venga, yo la he visto a usted un poquito aburrida, cuénteme un poquito qué tiene. Si yo como ejecutor y mi líder se preocupa por mí, yo digo, fantástico. O sea, aquí es una compañía en donde yo puedo expresar lo que siento, expresar cómo me siento, y eso hace que haya mayor compromiso. Eso lo menciona Diana. Si alguien está preocupado por mí, por cómo yo me siento, y los líderes son capaces de hacer ese tipo de preguntas, yo como colaborador digo, soy importante, les importo en cómo estoy. Entonces, pues fantástico. Bien, entonces, gracias por contarnos un poquito. Yo quería como abrir un poquito el micrófono y contarles y preguntarles. Entonces, hoy nos vamos a meter, les dijimos que vamos a ver la gestión. ¿Ahí ya están viendo? Sí. Sí. Vamos a ver la gestión. ¿Qué significa gestionar los estados de ánimo? Significa hacernos cargo. Es decir, si yo estoy viendo unos estados emocionales que cierran posibilidades, yo después de indagar y después de preguntar, recuerden que en el pasado decíamos, listo, ya pregunté, ya me hice cargo de saber que el equipo sí le está pasando algo, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo gestiono esos estados emocionales que me están cerrando posibilidades? ¿O cómo cultivo esos que me están abriendo posibilidades? Entonces, para eso hay una postura que con Rafa dijimos, esto es importante que se los demos a conocer. Y les voy a pedir que hagamos algo. Que me cuenten por el chat. Ustedes me están viendo perfecto, ¿cierto, Rafa? Sí, aquí Sí, te se estamos ve. viendo. Yo quisiera que me contaran por el chat. Tienes que bajar la mano un poquitico. Ahí. Ahí, eso. Bueno, yo voy a hacer una acción súper sencilla, que es esta. ¿La ven? Esta acción. Y la pregunta es, ¿cuál es el fenómeno que ocurre en esta acción? Entonces, los voy a invitar a que por el chat, yo digo chat, pero creo que es por preguntas y respuestas. Preguntas y ¿cierto? respuestas, correcto. Sí, por preguntas y respuestas. Que nos cuenten por ahí, Rafa, tú que estás ahí atento,
¿Cuál es este fenómeno? Lo que se les ocurra que estén viendo acá, ¿cuál es este fenómeno que está aquí? Y me cuentes qué está diciendo la gente. Karen dice gravedad. Ok. Angélica dice soltar y esperar a ver qué ocurre. Soltar y esperar. Ok. Para ver qué ocurre. Sí. Necesito que me cuenten qué vieron acá. La caída de un objeto. Ok. Andrea Gómez dice acción y reacción. Ajá. Diana dice soltar sin pensar en las consecuencias. Oh. Sí. ¿Qué hice yo aquí? Caída por voluntad propia. Caída por... Uy, aquí estuvo cerquita. Bueno, caída por voluntad propia. Eso lo dijo Stephanie Hernández. Stephanie, voy a... Caída porque yo lo solté, ¿sí? Caída libre. Ajá. Caída simplemente. Caída, sí, perfecto. Caída porque lo solté. Sí. Dejar de sostener. Oh, porque lo dejé de sostener, sí. Sí. Indiferencia. ¿Indiferencia? Sí. Ok, sí. Permitir la caída. Yo permití que se cayera. Sí, Sí. súper. Alguien toma la decisión de hacer algo. O sea, como que Lina tomó la decisión, ¿cierto? Sí. De soltarlo. Bien, genial. Bueno, yo les estoy mostrando como dos tipos de explicaciones que tiene un efecto sencillo como este, ¿sí? Hay una explicación que está a mi derecha, que las escribí hasta a mi derecha, que tiene que ver con la gravedad, con soltar y esperar a ver qué pasa, con la caída de un objeto, con acción y reacción, soltar sin pensar, una caída libre, hay una indiferencia. Y por el otro lado, a mi derecha, a mi izquierda, de pronto para ustedes es distinto, pero al otro lado está una caída porque yo lo solté, porque lo dejé de sostener, porque Lina permitió que se cayera. ¿Ese cayera está mal escrito? Sí, ¿cierto? Porque Lina permitió que soltarlo, pues, porque Lina tomó la decisión. Bien, entonces, cuando ustedes ven esas dos explicaciones, hay hay algo distinto que hay entre unas y otras. Las dos son ciertas, ¿sí? Porque estuvo la gravedad, porque yo lo solté, porque acción y reacción, todas esas explicaciones son ciertas, solo que las estoy viendo desde dos perspectivas distintas. Ahora, como para aumentar este ejemplo, voy a pedirles que me cuenten cuando una persona llega tarde a una reunión, ¿cuáles son las explicaciones que aparecen? Nuevamente les voy a pedir que me compartan por preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las explicaciones que suceden cuando una persona llega tarde a una reunión? Por favor, déjenme saber. Transporte. Ah, Transporte. por el transporte, sí. ¿Qué más? Llegué tarde. Algún incidente en casa. Algún incidente pasó. Eso, alguna cosa, la ruta llegó tarde el niño. ¿Qué más? ¿Por qué llegué tarde? ¿Cuáles son las explicaciones Algún más? inconveniente en casa. Sí. Otra reunión antes. Ah, otra reunión antes. La Sí. persona que me trae salió tarde. El Uber.
La persona, el conductor llegó tarde. Tuve que Sí. llevar al niño al colegio. Ah, Rafa, ¿te suena? Pide excusas y resalta que le avisaron tarde la reunión. Ay, me avisaron tarde. Ok. Mala planeación del tiempo. Uy, ¿quién dijo eso? Stephanie. Ay, Stephanie. Stephanie también dijo la vez Eh, pasada, mala Se me planeación del olvidó la tiempo. programación de la reunión. Ah, se me olvidó. ¿Quién dijo? Angélica Castillo. Bien, Angélica, ¿qué más Eh, pasó? no lo anoté en el calendario y se me No lo pasó. anoté. ¿Quién Eh, dijo esa? Angélica también. Ok, Y perfecto. Angélica también dice que algún incidente en casa. Listo, perfecto. Dejémoslo ahí. Buenísimo, gracias. También, todo esto es cierto. El transporte es Liz, desastroso. ¿Qué más? ¿puedes ampliarlo, ponerlo en pantalla completa? Sí, señor. Eso. ¿Mejor? Ah, mira, Li- no estaba invitado, aunque sí era así. No, no estaba invitado, o sea, qué pena, pero a mí no me No estaba dijeron. invitado y lo habían invitado. No estaba invitado y me escribieron ahí en el calendario. Mira, esta está buenísima. Siempre empiezan tarde. Siempre esa gente empieza tarde. Sí, qué Tenía una cosa. cita médica y se demoraron en atenderme. Bueno, ahí ya con eso. No, pero ya la voy a anotar. Tenía una cita médica y me llamaron tarde. ¿Sí? Tenía una cita médica y se demoraron en atenderme, sí. Ay, se demoraron. Sí, listo, perfecto. Buenísimo. Rafa, ya la voy a poner más grandecita. Lo que pasa es que como estoy aquí editando, Sí, dale. entonces la voy a poner un momento acá. Entonces, señores, todas esas explicaciones, tanto de la caída del marcador como la llegada tarde, son ciertas. Todo esto pudo haber pasado. Sin embargo, hay unas explicaciones que están fuera de mi alcance, es decir, alguien más debería hacer algo. Entonces, por ejemplo, en el tráfico y en el transporte, alguien más debería hacer algo. La alcaldesa debería hacer algo por este tráfico tan tremendo. Todos deberían abrir un espacio para que yo pasara en mi moto o para que yo pasara en el carro. Tener una cita médica, el doctor debe atender, debería hacer algo el doctor, debería iniciar como las citas a las 5 de la mañana y prever que la gente se demora. Un incidente en casa, pero por Dios, alguien debe encargarse en que nada pase en casa y que todo ocurra perfectamente. Había otra reunión antes, pero ¿por qué me ponen dos reuniones seguidas? El conductor llegó tarde, el conductor debería hacer algo, ¿sí? Tuve que llevar al niño, pero por el colegio, ¿por qué tiene la misma hora a la que yo tenía la reunión y a la cual falté? Me avisaron tarde, esa persona que debía invitarme me avisó tarde. Mire, si se dan cuenta, todas estas explicaciones están por fuera de mi alcance. Todas estas explicaciones, alguien más debería hacer algo por mí. ¿Mm? Voy a ver las de Stephanie, Angélica y Nicolás, creo que fue, bueno, no me acuerdo. Ellos se atrevieron a dar una explicación en donde aparecieron, ¿m? En donde ellos tenían algo que ver. Parece ser que no planeé el tiempo, ¿sí? Hubo una mala planeación del tiempo. Parece ser que yo no chequé mi agenda cuando dije que sí iba a atender esa reunión. Se me olvidó la reunión. O sea, es culpa mía. Efectivamente, yo la tenía ahí anotada y se me olvidó. Y otra explicación fue, no la anoté. Realmente lo siento, pero no la anoté. Estas explicaciones últimas que les estoy mostrando tienen que ver con que yo tengo de alguna manera, tengo una acción y de alguna manera tengo una responsabilidad sobre estas acciones. Entonces yo les voy a poner dos nombres
que con respeto se las voy a poner para poder mostrarles la distinción. Y estas son explicaciones que vamos a llamar tranquilizadoras. Ya las voy a poner más chiquita para que se las vean. O desde la víctima, es decir, yo no tuve que ver con esto, alguien lo hizo por mí. ¿Mm? Aquí lo voy a poner más chiquita, pero me quedé sin manera de hacerlo. Rafa, me enredé. Y acá son unas explicaciones generativas y voy a poner aquí que son de protagonista. Ya las voy a arreglar para que no se vea tan feo. Entonces, estas explicaciones que están aquí son tranquilizadoras, son unas explicaciones cómodas, digamos, en donde yo, perdónenme que no se ven tan lindas, pero así están, en donde parece ser que alguien tiene que hacer algo más y yo no. Cuando yo genero como ese tipo de explicaciones, yo soy víctima del transporte, víctima del tráfico, víctima de las citas médicas tarde. Todo esto sí puede suceder. O sea, todo esto es cierto. Hay incidentes que pasan, hay citas que se demoran, pero parece ser que si esa es mi explicación, yo voy a ser víctima de esa situación. Mientras que si yo genero una explicación en donde yo soy protagonista, parece ser que yo sí puedo hacer algo. ¿Mm? Les voy a poner un ejemplo. En la cita médica y se demoraron, que es un ejemplo que pasa. Efectivamente, yo tenía una cita médica y me llamaron tarde. Eso es una realidad. Sin embargo, cuando ya me di cuenta que me iban a llamar tarde, yo sí lo que pude hacer fue llamar y decir, mira, no alcanzo a estar en esa reunión. Entonces, si a mí me preguntan, vengan, hubo la reunión a las 9 de la mañana y no estuviste. Y yo doy una explicación como, tuve una cita médica y me llamaron tarde, y yo digo, ok, pero pudiste haber hecho algo para anticiparte. La explicación poderosa o la explicación donde yo soy protagonista pudiera decir, mire, yo debí llamarte, no te llamé, lo siento, debí llamarte cuando ya vi que no alcanzaba a conectarme a las 9 de la mañana a la reunión. Esa es una explicación en donde parece ser que hay una acción que yo sí puedo generar. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la gestión emocional? ¿Y qué tiene que ver esto con gestionar las emociones? Con Rafa dijimos, hay una habilidad que debemos poner de primeras y es desde donde yo puedo generar un cambio, en donde yo puedo gestionar de manera efectiva las emociones. Y es desde aquí, desde la responsabilidad. La responsabilidad, si miramos la palabrita, es la habilidad para responder. Si la desglosamos, es la habilidad para responder. Entonces, nosotros les traemos aquí dos posibilidades de explicaciones, porque ya cuando vayamos a ver el estado emocional que tenemos que intervenir, el mío y el de los equipos, vamos a proponer que sea desde esta postura, desde la postura del protagonista, y que cuando generemos, que cuando escuchemos a nuestro equipo estar en modo de explicaciones tranquilizadoras, podamos hacer preguntas, y ahorita lo vamos a ver, que generen una postura generativa. Y no desde la víctima, ¿saben? Porque desde la víctima podemos abrazarnos todos. Ustedes no han visto en una reunión que efectivamente alguien llega tarde y dice, uy, no, es que el tráfico hoy estaba terrible, y alguien más dice, sí. Uno dice, me siento, lo amo, por también ser víctima conmigo y poder poner una postura, porque desde esa postura tranquilizadora, y no les estoy diciendo que esto pasa, que esto nos pasa a todos, es decir, aprendimos a decir explicaciones desde ahí, porque si asumíamos la responsabilidad de alguna manera éramos, entre comillas, castigados, ¿sí? Recuerden que como niños uno no podía, si se le regaba uno el jugo, les voy a poner un ejemplo sencillo, o sea, de chiquitos, si se nos regaba el jugo, uno dice, ay, el jugo se regó, ¿sí? O sea, como las manitos así, como yo no tuve que ver, como si el jugo mismo
se regaran. ¿Pero por qué? Porque niños decían, mami, regué el jugo, tumbé el jugo con la mano. No, pues si eso uno decía eso, ¿qué venía después? El regaño. Entonces, como que fuimos acostumbrándonos a ser víctimas un poco, a echarnos la culpa a alguien más. Ya cuando vamos creciendo pasan cosas como, o decimos explicaciones o frases como, me dejó el avión, por ejemplo. ¿Sí? Me dejó el avión. O sea, ¿están seguros que el piloto estuvo así como de adrede y dijo, Rafa viene ya corriendo, cierren puertas, caminen, que vamos a dejar a Rafa? No, me dejó el avión, no. Yo no planeé, no me levanté temprano, no preví el tráfico y por eso me quedé del vuelo. Pero sí, me dejó el avión, es como si fuéramos víctimas. Entonces, estas dos posturas, la generativa, que es la que les estamos proponiendo desde ahí, desde esa postura gestionar las emociones, ponen la atención en lo que sí puedo cambiar. Aquí nos vemos como alguien que puede responder por las circunstancias. Alguien que ayuda a su equipo a redirigir esfuerzos hacia el objetivo, no en lo que no se puede hacer, sino en lo que sí. Se involucra de manera activa, es decir, no le echa la culpa al proceso, no le echa la culpa al mercado, no le echa la culpa a que esto está muy difícil. Pone en cambio el control de la situación. Las otras que vamos a escuchar y que son típicas, que vamos a escuchar culpa a otros de lo que no pasó, solo ponen la atención en lo que no se puede hacer. No, no pude, mire, yo ya por más de que le envío el correo, ya le he escrito una vez, 2 veces, ok. Y si eso no ha funcionado, ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿Mm? Estas personas que dan estas explicaciones desde la víctima o desde las explicaciones tranquilizadoras, siempre buscan el culpable. Alguien más debería hacer algo por cambiar la situación. Nosotros no, esto no nos compete. No soy yo el que debería intervenir. Entonces, hasta aquí, claro, nos hemos visto en las dos. Yo no estoy diciendo acá que no, nos hemos visto en las dos, pero lo que les proponemos es ser mucho más conscientes de cómo desde nuestro lenguaje damos explicaciones en donde sí tenemos el poder de hacer algo, en donde sí podemos tener el poder de cambiar, de poder tener alguna acción. Iris, ¿Bien? quería hacer un aporte aquí Claro. y quería invitar a las personas a que pensaran en lo siguiente. Generalmente uno escucha mucho la frase de, no, hay que evolucionar la conciencia, hay que ser más consciente, ¿sí? Y resulta que la conciencia está en diferentes, digamos, ámbitos, en el lenguaje, en el manejo de la emoción, etcétera. Pero aquí estás tocando algo importante con la responsabilidad. Entonces, piensa en una escalera, ¿no? Entonces, una escalera que tiene varios escalones y cada vez que vamos subiendo un escalón vamos aumentando el nivel. Entonces, es muy común como seres humanos que nos movamos mucho en el escalón que tú nombras como tranquilizador. Es decir, donde hay un responsable afuera, donde somos la víctima, donde no tenemos posibilidad de transformar la situación. Es evolucionar en la conciencia, poder pasar de ese escalón al siguiente, en el cual yo me pregunto o me hago preguntas del tipo, ¿yo qué tengo que ver en esto? ¿Qué hice para que esto sucediera? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué está en mis manos? Entonces, cuando uno logra hacer ese cambio de escalón, uno está dando un gran salto en la conciencia con relación al tema de la responsabilidad. Y esto es súper importante porque cuando yo descubro que participo en lo que me pasa o que tengo alguna posibilidad de participar, yo gano poder. Yo gano poder de transformar la situación. Y eso se llama, y eso significa empoderarse, ¿sí? Entonces hay que hacer ese ejercicio constante de salir de esa postura tranquilizadora por una de responsabilidad. Recordemos entonces que estamos aquí porque hablamos de situaciones de cambio, donde está involucrada la variable emocional, y entonces habría que preguntarse, bueno, y como líder,
¿qué puedo hacer? Pues aquí ya empieza a aparecer la respuesta y es entender que la mayoría de la gente se mueve o nos movemos en ese escalón y que hay que ayudarlos a pasar al siguiente. Y para eso uno tiene que ser consciente de que uno también ha estado ahí y tiene que haber hecho un trabajo de tomar responsabilidad para poder ayudar a los demás a pasar de nivel. Me gusta mucho la palabra generativa porque esa palabra es como si abriera posibilidades, generar, abrir opciones, abrir escenarios, abrir panoramas. Y aquí, con una herramienta que es fundamental, que la hemos ido trabajando a lo largo de estos webinars, que es la pregunta, es cómo nos volvemos hábiles, cómo nos volvemos expertos en utilizar la pregunta para generar esas posibilidades de responsabilidad, de empoderamiento, de tomar acción frente a lo que está pasando y no quedarnos encerrados en las situaciones donde hay estados de ánimo, por ejemplo, negativos o que imposibilitan o que obstaculizan y que no nos dejan pasar de nivel. Quería acomodar Buenísimo, ese aporte. buenísimo. Buenísimo porque lo que traes es que nosotros estamos, aquí lo que estamos aprendiendo es a tener una postura distinta a la del piloto automático, digámoslo así, porque en el piloto automático pueden aparecer y no nos damos cuenta, tenemos una ceguera nosotros como líderes y también como parte de un equipo en que accionamos de alguna manera, accionamos en el día a día. Pero cuando paramos y aprendemos una habilidad como esta, decimos, oiga, sí, nosotros nos hemos visto envueltos en esta laguna de explicaciones tranquilizadoras y en esta laguna y en este lodo, pues aquí no vamos a generar ninguna posibilidad de accionar algo distinto, como dice Rafa, de generar algo distinto. Entonces, el siguiente escalón que les estamos proponiendo, y me encanta esa metáfora, el siguiente escalón en esta escalera como de aprender de liderazgo, es poder pararse y decir, venga, yo, primero yo, ¿no? Antes de ir a mirar, a escuchar al equipo, yo, ¿qué tipo de explicaciones genero ante alguna situación o algún desafío? ¿Las explicaciones están siempre afuera? ¿Las explicaciones siempre están en lo externo? ¿O me pongo en el centro para poder tomar una acción frente a esa situación? Yo creo que ahora, de ahora en adelante, cuando uno aprende esta habilidad, uno dice, uy, ¿por qué aprendí esto? Si ahorita tengo que hacerme responsable de todo, ahorita parece ser que tengo que tomar más acción. Y la respuesta es sí. No es que se tengan que echar toda la responsabilidad, porque esto puede interpretarse como, ah, no, ahora yo soy el que tengo que... No, 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 no. ¿Sí? O sea, esto lo que nos permite es tener un mayor grado de conciencia, seguir en el siguiente escalón para poder darme cuenta cómo puedo tomar acción. Entonces, Rafa, vamos a iniciar con algunos estados emocionales. Aquí vamos a unir lo que aprendimos de la responsabilidad. Nosotros en el webinar pasado vimos lo que era juicio y afirmación. Entonces, ¿cómo les vamos a exponer cada uno de los estados emocionales? Les vamos a contar qué es ese estado emocional que ya lo hemos visto, pero eso es un recorderis. Algunos juicios que están presentes en esos estados emocionales y cuáles serían las preguntas que habilitan o que cultivemos ese estado emocional si me abre posibilidades o que cultivemos otro estado emocional que nos saque de ese lodo. Entonces, arranco con este, Rafa. Dale. Bueno, los primeros estados emocionales que vamos a ver son estados emocionales que yo debo cultivar en los equipos, en mí y en las personas que me rodean para poder posibilitar un momento de cambio. Y tiene que ver con la autoconfianza. ¿Cuáles son los juicios que aparecen en la autoconfianza? Que yo soy capaz de cumplir mis promesas, que puedo aprender, que no me las sé todas, ¿sí? Que no tengo que tener todo el conocimiento, que lo puedo ir adquiriendo y que puedo ir adaptándome poco a poco a las circunstancias. También que no estoy solo, que tengo una red de apoyo a la que puedo pedir ayuda. Esos son los juicios que aparecen en ese estado emocional. Entonces, si yo quiero cultivar ese estado emocional, ¿de qué manera la gestiono? Haciendo estas preguntas de manera generativa.
¿Qué conversaciones podría tener con el equipo para asegurarme que tenga las capacidades necesarias para tener éxito? Es decir, si yo estoy viendo que el equipo está ahí como, yo no confío que yo puedo hacerlo, pues yo puedo chequear cuáles son las capacidades que tienen que aprender o cuáles son las que tienen ya para poder ejecutar el cambio. ¿A quién podríamos pedir ayuda? ¿Existen algunos webinars como estos en los que yo le puedo decir al equipo que se conecte para que pueda aprender un poco de la gestión emocional? ¿Podríamos delegar parte del trabajo mientras hacemos esta transición del cambio? ¿O podríamos renegociar algunos compromisos existentes mientras que hacemos este ajuste? ¿Alguien más nos podría ayudar? Inés, aquí un paréntesis. Me devuelvo. Estabas hablando de cultivar, Sí. cultivar estados de ánimo y a mí la palabra cultivar me lleva a la Mm, tierra. sí. Y cuando uno entra a la tierra, eso significa que la tierra hay que prepararla, que la tierra hay que abonarla, que hay que Mm. echar las mejores semillas, que hay Ah, que está echarle chévere. fertilizante, que hay que echarle agua, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. Y eso no pasa en un día, ni en dos, ni Mm, en tres. Cultivar esto requiere de paciencia, requiere de perseverancia. Y me haces pensar en situaciones donde a veces lo llaman a uno y le dicen, es que quiero que hagamos un taller de 2 horas para que usted me ayude a cambiar el estado de ánimo de un equipo y me gustó mucho su charla, entonces sí, le vamos a dar 2 horitas para que usted haga eso. mm, Entonces, creo que esto también es como abrir la puerta a que los estados de ánimo, las relaciones de confianza entre las personas en equipo requieren tiempo y requieren perseverancia y requieren hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces a lo largo del tiempo para que esto se pueda consolidar. Mm. Genial. Está súper chévere, sí. Súper. Rafa, la ambición. ¿La cuento? ¿La cuentas? Sí, dale. Bueno, entonces este es otro estado emocional que en momentos de cambio nos genera posibilidades. Entonces, aquí, ¿cuáles son los juicios que están detrás de la ambición? Hay futuras oportunidades para nosotros aquí. O sea, este cambio nos va a generar una postura distinta, un momento de la empresa diferente, nos va a llegar nuevos clientes seguramente. Y estamos completamente comprometidos con trabajar en esto. Pueden haber obstáculos, podrán haber bajonazos de sistema, pero podemos seguir perseverando y los podemos superar. Esos son algunos juicios que están presentes cuando estamos en el estado de ánimo de ambición. Y no es la ambición de tenerlo, ¿saben? Porque la ambición se puede decir, uy, qué ambicioso. No de acumular, sino la ambición de poder seguir adelante y de construir un futuro. Entonces, preguntas desde el protagonista, preguntas desde lo generativo que yo puedo hacer en mi equipo. ¿Qué es importante para nosotros en este proyecto? Conectarlos con lo importante. ¿Qué es eso que estamos percibiendo que pase con este proyecto? Conectarlos con eso, con el por qué, el para qué, lo importante. ¿Cuál es ese futuro que aspiramos tener? ¿Cuáles son las oportunidades que nos van a generar con este cambio? ¿Mm? ¿Cómo se conecta el trabajo que estamos realizando con lo que nos importa como equipo? Y si trabajamos en este proyecto en particular, seguramente vamos a tener nuevas habilidades. Los resultados a los que estamos trabajando contribuyen al bienestar de la organización y a la mía. Son preguntas que podemos habilitar de manera generativa en nuestros equipos. La resolución es un estado emocional que nos lleva hacia adelante. Juicios. Aquí me atraen estas oportunidades. No estoy seguro de lo que tengo que hacer, pero aquí, como decimos en Colombia, como hagámosle, ¿sí? Como démosle, hagámosle, vamos para adelante. Esa es el modo de resolución, donde la gente no tiene tanta claridad de lo que va a pasar, pero se monta. Estoy listo para actuar, voy a desarrollar nuevas habilidades y eso me interesa. Entonces, podemos abrir posibilidades como si la gente no está en ese modo, ¿qué te preocupa sobre el proyecto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué experiencias pasadas hemos tenido que nos han servido para avanzar? ¿Qué te gustaría ser capaz de hacer? O sea, retar a la gente.
Si tú eres bueno en esto, en este proyecto, ¿en qué te gustaría como retarte? Celebremos lo que ha pasado, celebremos esas pequeñas victorias para ver que esto sí puede seguir adelante. ¿Y qué otra manera se te ocurra que podamos minimizar los riesgos que se nos puedan aparecer? Esto es en modo resolución. Ahora vamos a ver algunos estados de ánimo que nos restringen, ¿sí? Que podemos estar viendo y que no nos ayuda tanto en estos momentos de cambio. Rafa, ¿las Bien, sí. avanzo? Aquí hablemos de esta. Esta es interesante porque miren que hemos estado hablando desde el principio de enfrentar situaciones de cambio con la variable emocional. Entonces, si uno empieza a tener creencias o juicios el modo en que hacemos las cosas siempre nos ha funcionado, o las cosas están bien así como están, o no hay necesidad de hacer nada nuevo. Y ese es como, pensémoslo como si fuera la habitación mental en la que está metido una persona o un equipo. Esto no nos da posibilidades de cambio. Esto nos deja encerrado en una situación, ¿sí? Entonces, aquí es importante que podamos detectar si la complacencia es algo que está pasando en nuestro equipo. Es decir, eso es como lo contrario a la resolución. Es como quedarse quieto, quedarse ahí casi que paralizado. Y, y miren las preguntas de abajo. Miren las preguntas que tienen esa característica generativa, o sea, de abrir posibilidades, donde dice, oiga, amigos, lo que ya hemos hecho es suficiente. ¿Será que el mercado le está pasando algo que nosotros no nos estamos dando cuenta y nos van a dejar atrás? Oiga, ¿cómo sería indagar otras personas que lo han hecho diferente y que han ganado y que han obtenido? ¿Sí? ¿Qué tal si utilizamos esto que es propio del Homo sapiens, que es poderse anticipar al futuro y preguntarnos, bueno, ¿qué pasará si seguimos por este mismo camino en un año, en 6 meses, en 2 años? ¿Sí? ¿Qué ganancias traería para nosotros poder, por ejemplo, innovar este nuevo software? O qué traería a nosotros si pudiéramos cooperar más con otras áreas, ¿sí? Entonces, miren cómo la complacencia puede ser un estado de ánimo que restringe y cómo se identifica con esas creencias y cómo con preguntas en nuestra interacción con los equipos podemos empezar a movilizar esa situación. Bien. Rafa, voy a hacerles un pedido porque faltan 3 minutos para las 10. Sí. Y seguramente nos vamos a tardar 10 minuticos más. Entonces les pido a los que puedan, ojalá quedarse en unos 10 minuticos más. Julia, ¿estaría bien? ¿10 minuticos más? Sí, sí, estaría bien. Sí, Sí, mientras bien, bien. finalizamos Entonces vamos. y pasamos a la lectura de las preguntas. Ay, sí, 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 sí. Bueno, es que aquí nos emocionamos. O me emocioné, mire, en modo protagonista me emocioné y no calculé bien el tiempo. Frustración. Entonces, la frustración tiene que ver con esos juicios que están detrás de lo que yo había planeado no se está cumpliendo. Lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, estamos viendo y eso no está pasando. Las cosas no están saliendo como deberían ser, ¿saben? Teníamos un cronograma y ya estamos por fuera de ese cronograma. Y las personas no están haciendo lo que deberían hacer, las otras áreas incumplen. Bueno, en fin, aquí hay una serie de quejas o de explicaciones de lo que no está pasando y nos sentimos frustrados. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que de manera generativa podríamos hacer al equipo? Parar y decir, ¿este proyecto que iniciamos nos importa? ¿Nos genera valor? Ok, eso es una pregunta grandota, porque la gente dice, sí, a mí me importa hacer el cambio. Ok, entonces, ¿qué ajustes debemos hacer? ¿Debemos levantar la mano y renegociar el tiempo? Seguramente tenemos que renegociar las condiciones con las que nos comprometimos inicialmente para estar más tranquilos. Deberíamos enfocarnos en una fase en la que no nos están saliendo las cosas bien para ajustar. ¿En cuál fase deberíamos ajustarnos? De alguna manera podemos mirar lo que está funcionando y lo que no y hacer algunos ajustes. De
Debemos ajustar el presupuesto para que esto pase, es decir, ¿cuáles acciones deberíamos tomar, cuáles medidas deberíamos tomar para hacernos cargo de algo de que efectivamente estamos viendo que no está pasando? Rafa, te boto la ansiedad. Bueno, este es otro estado de ánimo que restringe y es la ansiedad. La ansiedad generalmente tiene que ver mucho con una línea de tiempo y es con el futuro. No tiene el pasado, el presente, el futuro. La ansiedad se relaciona mucho con el futuro. Y es cuando nuestra mente se va a un lugar que todavía no existe y empezamos a experimentar sensaciones muy negativas como miedo, como creer que no lo vamos a lograr, estar preocupado. Muchas veces el miedo se vive como parálisis, ¿sí? Y yo quiero como aprovechar que hemos tocado la ansiedad, la frustración, porque ahora más adelante que les hablemos de nuestro enfoque de intervención, este tipo de estados de ánimo involucra mucho el cuerpo, porque tener frustración generalmente implica que ha cambiado la química de nuestro cuerpo y que hay mucha adrenalina, que hay mucho cortisol, que se ha tensionado el cuerpo, que se ha contraído o que hay contracción en nuestro sistema energético. Si hay ansiedad, seguramente debe haber mucha activación del sistema nervioso simpático y eso significa que estamos en alerta y eso significa que nos va a costar dormir y eso significa que si no dormimos y no descansamos al otro día, no vamos a tener la energía para poder ir a trabajar, estar concentrados. Y si eso pasa una y otra vez a lo largo de una semana, de varias semanas, pues vamos a estar afectados. Entonces, es una forma de empezar a introducir por qué es importante no solamente intervenir en el lenguaje y en la emoción, sino también en el cuerpo. Desde el lenguaje, ¿sí? Cuando hablamos en momentos de ansiedad, las preguntas podrían ser, bueno, ¿hay algo nuevo para enfrentar este desafío? ¿Hay algo que tenemos que aprender? O por ejemplo, dado que la normatividad ya cambió, ¿cuál será nuestra acción en torno a esta nueva regulación? O sea, muchas de las preguntas que pueden ayudar en los estados de ansiedad es como dar algo que nos ayude a amarrarnos a la realidad, que nos ayude a encontrar caminos, que nos ayude a salir como del imaginario de lo que estamos por allá sin poder aterrizar. Entonces, un líder que está enfrentando este tipo de situaciones necesita estar muy bien arraigado, necesita estar tranquilo para ayudar a las otras personas también a aterrizar, a arraigarse, a poder encontrar salidas racionales, objetivas que puedan ayudar a enfrentar las situaciones. Buenísimo. Buenísimo. Rafa, estos son algunos ejemplos que trajimos, ¿sí? Hay, digamos que muchos más, pero para hacernos cargo como del tiempo, bueno, voy a darles aquí rápidamente que la tenemos, la impaciencia. O sea, nos hemos visto como en esos equipos de que venga, todo esto es una pérdida de tiempo, vamos demasiado lento, tenemos que tomar acción ya, estos cambios ya ya la competencia ya lo tiene montado. Podemos decir, ok, sí, necesitamos acelerar, pero miremos el cronograma si esos son juicios únicamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que los juicios le pertenecen a las personas que lo emiten, no son verdades? Entonces, realmente miremos si el cronograma si vamos lento, como tú dices, miremos el cronograma si es que vamos por fuera y que debemos ajustarnos. ¿Les parece importante anticiparnos a los riesgos que vamos a tener? Es decir, si sabemos que vamos a tener un bajonazo de sistema, ¿cómo les podemos decir a las personas, a las otras áreas, oiga, en este espacio de tiempo vamos a bajar el sistema y vamos a probar algo nuevo? ¿Cómo nos podemos anticipar? ¿Qué sucede si no lo llevamos adelante? ¿Cuál sería la pérdida? Es decir, a esas personas que quieren renunciar y decir, no doy más. ¿Cuál sería la pérdida de renunciar? Entonces, aquí les hemos mostrado algunos estados de ánimo por cultivar,
Acuérdense, cultivar no es de un momento a otro, como dice Rafa, esto toma su tiempo. ¿Y cuáles son los estados emocionales que podemos reconocer que nos cierran posibilidades? Hay muchos más, pero esto nos parece que son los más relevantes en momentos de cambio. Les vamos a presentar, a compartir esta presentación para que tengan este insumo. Rafa, no queremos irnos sin hacerles una invitación. Bueno, recuerden que estos webinars tenían un tema central que era cómo podemos intervenir situaciones de cambio desde el punto de vista emocional. Entonces, nosotros queremos contarles, bueno, de qué manera podemos apoyarlos en estas situaciones. Y dale, Lina. Y la respuesta es la siguiente, o sea, nosotros podemos apoyarlos para enfrentar estas situaciones desde el desarrollo de habilidades que implican tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Entonces, para enfrentar estos temas de cambio, nosotros tomamos como punto de referencia el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Cuando decimos cuerpo, esto puede parecer como muy general, pero quiero como darles algunas pistas que son importantes. Por ejemplo, espérate, Lina, si te devuelves un poquitito. Perdón. Sí. Cuando estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de que nosotros habitamos esta materialidad, ¿cierto? Y que, por ejemplo, podemos aprender a manejar la respiración para beneficio de nuestras relaciones. O sea, por ejemplo, hay situaciones como la frustración o la ansiedad que pueden afectar nuestro patrón de respiración, es decir, lo pueden volver más rápido y más superficial, y eso nos vuelve más reactivos, nos vuelve más irascibles, nos hace pensar menos coherentemente. Entonces, si una emoción puede alterar un patrón de respiración, nosotros con un patrón de respiración consciente podemos manejar las emociones. Entonces, eso es una habilidad que es importante manejar. En este cuerpo también vivimos los excesos de las tensiones emocionales del día a día que se viven como estrés, y es como si tuviéramos que aprender a descargar de nuestro cuerpo el exceso de carga, de responsabilidad, de estrés, que puede llevarnos a que no podamos, por ejemplo, dormir bien. Entonces, nuestro cuerpo lo sufre. El cuerpo también nos referimos al manejo de la energía. Es muy común, yo hace un tiempo hablaba con un amigo y decía, cuando llega enero uno descansa y está lleno de energía y va a hacer todos los proyectos del año, pero ya los 25 días del mes de enero se le acabó a uno la energía y se le olvida todo lo que se comprometió. Y resulta que uno tiene que aprender a gestionar conscientemente la energía. O sea, uno es como si fuera un dispositivo que tiene una batería que hay que empezar a cargarla y a regularla. O sea, ¿de qué serviría tener el teléfono más moderno si no podemos meterle energía? Entonces, el cuerpo también necesita que aprendamos a darle energía a través de diferentes variables, como la comida, el oxígeno, lo que pensamos. Entonces, en este trabajo que nosotros proponemos, hay que tener en cuenta esa variable cuerpo. La otra variable que hemos visto y que se las hemos hablado, es la de la emoción. O sea, somos seres integrales que tenemos diferentes variables, o sea, tenemos la física, la emocional, mental, espiritual, existencial, relacional. O sea, no nos podemos escapar a que tenemos emociones. Y con las emociones tenemos que trabajar desde dos aspectos. Tenemos que aprender a gestionar la parte, digamos, negativa, la parte reactiva de las emociones, no dejarnos ganar la partida de la frustración, de la ansiedad, del miedo. Y por otro lado, tenemos que aprender, lo que les hemos dicho, a generar estados de ánimo que sean motivadores, inspiradores, empoderadores, ¿sí? Que podamos trabajar desde la gratitud, que podamos trabajar desde la resolución, desde la solidaridad, desde la confianza. Entonces, ese tema es súper importante. Y la otra variable desde la cual trabajamos es el lenguaje. En el lenguaje hay una gran posibilidad de mejorar nuestro liderazgo consciente. Y aquí, de pronto, también algo obvio es, pues todos hablamos,
pero el hecho de que hablemos no significa que podamos utilizar bien el lenguaje. Con el lenguaje hay que aprender varias cosas. Por ejemplo, hemos hecho mucho énfasis en las preguntas. O sea, tendríamos que volvernos expertos en preguntar de manera generativa. El lenguaje nos sirve para inspirar, para motivar, para negociar, para resolver conflictos, para tener una comunicación asertiva, para gestionar los estados de ánimo. Entonces, en estas tres áreas, o estas tres dimensiones del cuerpo, emoción y lenguaje, es donde nosotros centramos nuestra intervención y nuestra propuesta de valor. Entonces, queremos contarles un par de situaciones de esas de cambio y contarles un poco cuáles son las habilidades que se pueden desarrollar. Ahora sí. Ok. Entonces, Por ejemplo, hay personas que empiezan a trabajar en empresas y por cosas de la vida la empresa se crece, va funcionando muy bien, pero no tenían, no han tenido esas experiencias de liderazgo, digamos, desarrolladas de manera consciente y sistemática. Entonces nosotros podríamos, Lina, aportar, por ejemplo, desde la perspectiva del cuerpo, emoción y lenguaje, ayudarles a esas personas, por ejemplo, a desarrollar la autorregulación, lo que les contaba ahora, para el manejo del estrés. Uno necesita aprender a acelerar y parar, frenar, acelerar, para poder tener calma, para poder recuperar la energía. Las personas necesitan arraigo. En este campo el arraigo es como, con la analogía del árbol, necesitamos tener raíces que nos soporten y nos permitan estar firmes para enfrentar los retos del día a día. Para eso nos sirve nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a comunicar con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo necesita comunicar confianza, seguridad. Necesitamos aprender a mirar a los ojos, a levantar el mentón, a abrir el pecho para poder liderar. Esa es una experiencia corporal. Necesitamos también que ese líder desarrolle, por ejemplo, autorregulación emocional, que aprenda a manejar la frustración, que no se descargue contra las personas que le colaboran, que aprenda a poder digerir esas emociones y las transforme en cualidades como la autoafirmación, como la autoconfianza, que pueda aprender a generar en sí estados de gratitud, de seguridad, de alegría que inspiren a los demás por el ejemplo, y que en el campo del lenguaje se vuelva un experto en utilizar el lenguaje para todo lo que hemos dicho, para manejar los juicios que no tienen fundamento, para inspirar, para desarticular situaciones donde la gente está metida en la complacencia, en el miedo, en la inseguridad, que aprenda a dar feedback, que aprenda a dar retroalimentación, enfocándose no en juicios y en adjetivos calificativos, sino en aquello que le da la posibilidad de crecer a esa persona que está a su cargo, de hacer evaluación, seguimiento. Entonces, miren cómo una persona que enfrenta el cambio, porque le toca una nueva situación en su empresa, necesita desarrollar habilidades, y nosotros le estamos proponiendo trabajar en estos tres niveles. Otro desafío, Rafa, aquí. Sí, lo que les decíamos al principio, desafíos comunes. Entonces, las compañías tienen diferentes movimientos constantemente. Hablábamos de que el cambio, cuando hablamos del cambio decíamos que la realidad es dinámica, o sea, no está estática. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede llegar un nuevo gerente. Puede que un nuevo proyecto requiera trabajar con áreas que antes no se habían comunicado entre sí. Necesita que los equipos se cohesionen. Necesitan ayudar a que las áreas trabajen de forma coordinada. Entonces aquí vuelve y juega. Si lo miráramos desde el cuerpo, pues lo mismo, necesitamos autorregulación para manejo de estrés, manejo del lenguaje corporal, trabajar en poder tener unos estados emocionales positivos, en manejar los estados de ánimo que restringen. Y por ejemplo, a nivel del lenguaje, que es súper importante, es poder utilizar el lenguaje para hacer coordinación efectiva, para que podamos llegar a acuerdos, para poderlos cumplir, para poder sacar lo mejor de cada uno de los integrantes de los equipos y de las áreas. Saber pedir. Ustedes no se imaginan, esto no puede pasar de largo, pero cuando uno sabe lo que necesita, puede ser claro en lo que pide, pero muchas veces ni sabemos lo que necesitamos porque estamos metidos en echar culpas, en buscar responsables, y no nos enfocamos en lo que realmente necesitamos para lograr las metas.
Y, por ejemplo, es súper importante actuar con responsabilidad, que es lo que hemos hablado hoy en nuestro webinar de hoy. Entonces, yo te propongo que paremos ahí ya por tiempo. Sí, 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 por el tiempo. Y- Sí, seguramente hay Pero otras situaciones que ustedes tienen de manera particular, pero Rafa nos dio un bosquejo súper clave desde donde podemos acompañarlos. Mire, de verdad, primero, gracias por el espacio. Se quedaron todos, estaba mirando y todos se quedaron en este extra de tiempo. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado y que se hayan como permitido aprender y subir el otro escalón, Rafa, como lo que hicimos fue ayudar y apoyarlos a que se subieran al otro escalón. Muchísimas gracias, Lina, a Rafael, a don Jorge, a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión, a Logos TUI, por supuesto. Y también les recuerdo que pueden seguirnos en nuestros canales digitales, redes sociales, y a través de estos canales habitualmente estamos haciendo convocatorias de eventos similares que generan valor a sus organizaciones. Entonces, para que estén muy pendientes de esas convocatorias, de nuevo a todos agradecerles su participación, su asistencia, a Lina y a Rafael, a todos muchas gracias.